Hola a todas y a todos. Yo soy Mariló Huertas, la autora de El diario de las dudas. Perdón, estoy un poquito nerviosa. Y estoy grabando mi primer vídeo con una entrevista con una compañera psicóloga llamada Mónica Garzón, una persona estupenda que tiene un blog maravilloso que tenéis que visitar, que se llama La Clínica del Cambio. Buenas, Mónica, te voy a decir buenas tardes, pero allí no son tardes. Apenas venimos levantándonos. Buenas, mi nombre, como decía Mariló Mónica Garzón, y mi página es clinicadelcambio.com. Y hoy estoy muy contenta de compartir con Mariló porque realmente teníamos muchos meses las dos de estarnos persiguiendo una a la otra y poder hacer algo juntas. Y bueno, esta es la primera de espero muchas cosas que podamos hacer juntas, vos y yo. Entonces, encantada de estar aquí en esta entrevista. Seguro que sí, que es la primera. Os he dicho que Mónica es psicóloga, ¿m? También es diseñadora, aunque yo creo que su faceta de diseñadora está un poquito aparcada porque ha vuelto a su primera pasión. Y también es mamá de 2 adolescentes. Para aquellos que conozcan mi blog, últimamente estoy hablando bastante de la adolescencia, así es que esta tarde, aquí, vuelvo a repetir, allí es de día, vamos a hablar un poquito de la adolescencia, tanto desde nuestra o desde su experiencia como profesional de la psicología, como, como mamá. ¿Mm? Que está muy bien saberse la teoría, pero otra cosa es cuando lo tienes en casa. Sí, 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 para mí, bueno, esta parte me estoy estrenando como mamá de adolescentes porque uno tiene 14 años y el otro tiene 12. Y que son varones, entonces llevan un proceso muy distinto a las niñas. Entonces todavía lo siento como que van sus grupos de amigos que los invitan a la casa. Yo lo que hago es que vengan a la casa todos cuantas veces quieran para poderlos conocer y ver en qué están, sobre todo porque están muy metidos en el tema de los juegos, los videos y todo esto, para poder saber en qué están, qué ven y cómo lo están ellos interpretando y cómo, porque ellos tienen chats igual que nosotras, pero sus chats son con base en juegos que hacen con el teléfono y me mantengo atenta para ver en qué están, ¿no? Entonces, un punto ahí es como la puerta abierta en la casa para recibirlos y ver en qué andan ellos, qué temas manejan y cómo es que se entienden, sobre todo porque utilizan muchísimo el celular y los chats para estarse comunicando entre ellos. Sí, la verdad es que ha cambiado mucho con respecto a cómo nos relacionábamos nosotros. Yo me Sí, acuerdo que en mi casa era siempre de puertas abiertas, efectivamente. Mis padres también querían conocer a mis amigas, a mis amigos quién eran. Y mi casa también es de puertas abiertas. O sea, yo quiero saber quiénes son mis amigos, sus amigos, quiero ver cómo interaccionan. Mi mayor tiene 12 años, así es que estamos entrando. sí, estamos empezando, Estamos, estamos empezando ahora mismo la adolescencia, así que también en casa está entrando esa fase. Y me parece muy importante conocer a sus amigos porque van a pasar a ser importantísimos, van a pasar a ser una influencia. Eso ya lo sabéis, que todos hemos sido adolescentes y recordamos que si el amigo decía A y papá decía B, era el A del amigo. Porque aparte de la sí, contradicción, o sea, la influencia del grupo, si estaban de moda los vaqueros rotos, todo el mundo vaqueros rotos, y daba igual que tu padre dijera que era de ir de pordiosero, más motivo para llevar el pantalón roto. Y yo necesito o quiero conocer a sus amigos y conocer sí, este medio nuevo por el que hablan, completamente distinto,
que es maravilloso, pero a veces un poco amenazador. Sí, sí, ahí en mi caso lo que hemos ido haciendo es irlos conociendo, igual a los amigos de ellos, pues que me conozcan y que traten de tener cierto nivel de cercanía conmigo. Y entonces ahí que vayan, que estén atentos a eso. Ahora que están en exámenes, están ahorita como en época de exámenes, entonces es un poco menos lo que se ven, pero ya que vienen vacaciones, porque aquí ellos terminan a finales de noviembre, terminan el curso, ya vienen vacaciones, entonces ahí sí la cosa se va a poner muy alegre cuando estén ahí visitándose los unos a los otros. Entonces, esa es la parte en la que creo, pues para mí que hay que estar como muy presente para ver cómo ellos se manejan. Y bueno, todavía yo digo que todavía soy la heroína de ellos, ¿no? Porque hay un momento en que ya para ellos es, como decías vos, Marilo, es el ave y con el que se conectan. Entonces ya yo voy sintiendo el proceso donde la mirada, donde la que sabe es mamá y ya dice, no, mamá ya no sabe, ahora los que saben son mis amigos. Ese proceso es en el que ahorita yo veo que se está en el de 14 años, que ya se está empezando a dar. Entonces que hay que estar como hablando mucho y muy conversando con él. Y un estilo de firmeza distinto a la etapa infantil, ¿verdad? Es una firmeza distinta cuando fueron niños. Es que realmente la adolescencia es una época de cambios físicos, de personalidad, a nivel social. Y los padres tenemos que aceptar esos cambios. Entonces, sí. ¿Qué consejos darías para ir aceptándolo? Porque es lo que tú has dicho, ya no es un niño pequeño, ya no él le dices esto y es esto y no te lo ponen en entredicho, él ya empieza a desarrollar su propio criterio, lo reafirma. Sí. Entonces, eso es un proceso de cambio total, e incluso a nivel hormonal, está a veces descontrolado y él tampoco sabe por qué está descontrolado. Luego te piden disculpas. El otro día decía mi hijo, mamá, tengo un hambre atroz y no sé, por mucho que coma no se me pasa. Le dije, son hormonas, hijo. Come lo que te pida el cuerpo porque ahora mismo tu cuerpo está en un proceso de crecimiento, así que no te agobies, porque al día siguiente dicen, no tengo hambre, porque un día sí y otro no. Son hormonas. Uh-huh. Y punto. Come lo que tengas que comer y si ese día no te lo pide el cuerpo, pues no pasa nada. Exacto. Por ejemplo, conmigo, hay cambios en el ritmo del sueño de ellos. Entonces, con el grande, sí, a veces se acuesta muy tarde o está durmiendo muchas horas porque es parte del mismo proceso de ellos de crecimiento. Entonces, hemos tenido como que ya no es ese mismo ritmo de antes donde dormían horas muy definidas y ya veníamos acostumbrados por años, toda la etapa infantil de ese tipo de horas, ya esas horas cambiaron, entonces hay como un ritmo distinto, pero hay ciertas reglas que entonces empiezan a cambiar en cuanto a cierta hora del desayuno, no hay ciertas cosas, y ahorita que vienen vacaciones, entonces voy como a acordar ciertos horarios con ellos para que no se desordene todo, pero que sea más flexible para él que ya se le nota esa necesidad de dormir que tiene el adolescente, que tiene una necesidad de sueño distinta al niño. Entonces, ese es un cambio que he visto interesante. El otro cambio que me ha llamado mucho la atención, que a mí me parece divertido, pero que hay que aprender a manejarlo, es que él ya mide más de 1,70 m y yo difícilmente alcanzo el 1,60 m. Yo soy pequeña. Entonces, él se pone y así levanta el cuerpo, ¿verdad? Y como, o sea, me vas a dar órdenes, ¿no? Es como, se me pone enfrente y dice, este soy yo. O sea, como que él mismo tiene que estar reconociéndose en ese
crecimiento que ha hecho tan rápido, porque casi que ha sido este año, y se me pone enfrente como, esta es mi mamá, ¿no? Ya no me ve allá arriba, sino que ya él me ve hacia abajo. Proceso también hay de cambio que parecen pequeñas, pero es que cambia la visión por completo. Incluso sí. Para ti, tú has pasado de hacerle así, yo en mi caso, mi hijo, José, por favor, escúchame no, el mío ya justo tiene mi tamaño, hasta hace poco me ponía al lado y le decía, todavía te falta esto, pero todavía te falta, ahora ya no, ahora ya es un poquito esto, pero de momento yo todavía lo miro a los ojos, pero dentro de poco va a ser, José, por favor, escúchame, y cambia la percepción, ya no es tu niño pequeño al que tú te diriges y al que hasta hace 2 días tenías en brazos. Dentro de 2 días, como te descuides, te va a llevar él en brazos a ti. En el caso de chico. En caso de chica, pues lo mismo, vas a mirar para arriba y va a medir más que tú, va a ser más grande que tú. Y el aceptar no solo esos cambios físicos, sino que ellos también tienen que empezar a tomar sus propias decisiones dentro de unos límites. No le va a dejar tomar, no sé, ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, determinada, pues mira, con 16 años me voy a vivir fuera de casa. No, eres menor de edad todavía. O sea, eso, pero hay pequeñas decisiones de si quiere este vaquero o si quiere hacer este tipo de estudio, otro tipo de estudio cuando llegue. Ese respetar que a veces a los padres estamos tan acostumbrados a tomar decisiones Sí. que se nos olvida respetarlo. Sí, en ese tema de la estatura, es curioso porque tuve una persona con la que trabajé, una clienta que le costaba mucho manejarle el límite al hijo porque el hijo era enorme, grandísimo en comparación con ella. Dice, es que yo ya como que le tenía miedo, digamos, como que hay una cuestión ahí de temor, en el caso de ella, porque esto fue en un voluntariado que yo estaba haciendo. Entonces, así como ellos se reafirman en esos cambios que van viviendo, el cambio de voz, que ahora el mío que ni se peinaba y ahora pasa con el pelo perfecto, así como ellos viven eso, nosotras, las mamás, también vivimos un poco esos cambios de, por ejemplo, aceptarle su espacio privado, que sin embargo, sí con la supervisión, ¿no? No es privado de que ahí pasa solo lo que él define, sino que sí se le respeta ese espacio, pero siempre yo estoy supervisando cómo está, qué hay ahí, ¿verdad? O sea, estar como atentos a lo que suceda, porque yo estoy mucho con el tema del celular, porque cuando de pronto uno ves que están viendo videos y pasan no sé cuánto tiempo en eso, entonces hay que estárselos limitando y que hagan otro tipo de actividad distinta. Entonces, en ese sentido, yo decía, bueno, sí, este es tu espacio, yo te lo respeto, pero la casa es familiar, entonces hay ciertas cosas que se deben cumplir dentro de ese espacio. Entonces, esas son como ciertas cosas que de pronto hay que aclarar, porque ya ellos dicen, bueno, esto es mío, ¿no? Entonces, en cuanto al orden, este es mi orden. Yo aquí, yo sé cómo encuentro mis cosas. Y yo, bueno, usted sabrá, pero yo no. Entonces, hay que hacerlo de forma que cualquiera encuentre algo que se necesite. Entonces, ha habido que redefinir algunas reglas ya como para incluir el criterio de él en cuanto a su espacio, en cuanto a su sentido también de masculinidad, porque siendo ellos varones, hay esa construcción del ser hombre, bien interesante como él lo ha venido haciendo. El pequeño todavía no ha entrado ahí, pero el de 14 años sí, se le nota cómo él con sus amigos, cómo definen ese ser hombre, ¿no? O sea, su propia masculinidad, cómo la van construyendo en esas conversaciones y en ese encuentro, inclusive conmigo o con el papá, donde ya ellos van construyendo su propia identidad, ¿no? Y ese entender qué es ser machista, qué no es ser machista, que todos esos valores que se van construyendo ya se van viendo ahí
mientras él construye su identidad de quién es y quién va decidiendo ser cada día. ¿Sí? Una época de proceso de construir tu identidad, de buscarla, en el que va a haber cambios brutales. Va a pasar de llevar el pelo azul, por ejemplo, a ponerse un traje chaqueta e ir de pajarita, pues porque ha cambiado de estilo, porque está buscando, está definiéndose. Tal vez, por ejemplo, en vestimenta nos pase más a las chicas, pero a ellos también. Andan buscando su identidad y hay que verlo como tal, no como una agresión, porque a veces vemos las cosas como que es que me está atacando, se ha teñido el pelo de azul por tocarme las narices. No, o sea, probablemente también haya algo de eso de fondo, pero no es que está buscando su identidad y ha decidido pintarse de azul, no se hunde el mundo mientras no se le caiga el pelo, porque se ha echado mal el tinte, no se hunde el mundo. Sí, sí, sí. Si tú te opones más, o sea, más motivos, se va a poner azul, no se lo va a poner azul, se lo va a poner de 3 colores, ya por fastidiar, pero ese... Sí, porque ahí lo que funciona es que entre más fuerza hace uno, más fuerza hace el otro en contra y no funciona. Por eso el estilo de lo que yo llamaba hace poquito de firmeza, sí, cambia, porque uno antes como con un no ya era más fácil y ahora no, él es muy argumentativo, tiene muchos argumentos para poder él decir, no tener razón, ¿verdad? Siempre la culpa es del otro, o siempre, no, siempre hay algo por lo cual logra salirse con la suya de cierta forma y lo utiliza muy bien verbalmente, tiene entonces mucho argumento con el cual él decir, no tienes razón. Pero que es también parte de ellos ir definiendo quiénes son, porque él se considera muy bueno haciendo argumentos. Entonces, él le gusta debatir, debate conmigo y se siente muy bueno debatiendo. Un futuro político tienes en casa. Entonces, a mí me divierte porque él parte de su identidad es que él es bueno debatiendo. Entonces dice, no, es que yo soy bueno y he ganado tales y tales debates con este tema y este tema. Entonces, a mí me da risa y yo decía, bueno, yo te felicito, pero hay ciertos momentos en que entre vos y yo no podemos debatir. No funciona ese sistema. Tenemos que entrar en acuerdo y entonces ahí ya hay como ciertas señales donde yo digo, bueno, aquí no cabe el debate y él, bueno, está bien. Entonces no lo utilizo y escucho, ¿no? De estar como incluyendo ciertas necesidades tal vez de cómo comunicarnos en esa nueva etapa. Y ahí es cuando yo digo que que es lo que estabas diciendo anteriormente, que es no tomarlo personal, no tiene que ver conmigo como persona, sino que es parte del mismo proceso. Entonces, porque es el mismo asunto cuando uno se enoja en una situación con ellos, ya lo hice personal, si me enojé es porque lo hice personal, y entonces ya enojada tal vez no voy a hacer lo mejor de ese momento, ¿verdad? Parte de lo que yo me digo es, bueno, ese es un momento de formación, así que si quiero educar a mí o a él, tengo que controlarme el enojo de lo que está ocurriendo. Entonces, respire profundo primero y definir qué es lo que puede pasar, ¿no? Habrá momentos en que es más difícil porque ahorita con él está el tema de que todo lo está dejando para el final, no está trabajando a tiempo. Y claro, ya no me doy cuenta porque él maneja ya sus cosas, sus profesores ya no me mandan notitas como en la escuela, que a uno le mandan notas del profesor para saber en qué están. Ya no hay notas, ya no hay nada de eso, entonces ya es a él al que le toca. En esa parte sí me he tenido que ver como amarrada a soltar, o sea, sí, ya es él, son sus consecuencias, él las tiene que aprender a asumir. Aunque yo esté en la silla, que no aguanto de las ganas de ir o hablar con el profesor o indagar, ¿no? Indagar. Tal vez ando indagando mucho. Y él lo que necesita es vivir las consecuencias ya de lo que él mismo está haciendo, ¿no? Entonces tendrá que asumirlas en su momento y yo respirar profundo.
Realmente es así, hay que dejarlos que se equivoquen. Nosotros queremos protegerlos e evitarle determinados errores. Estamos hablando siempre de cosas normales, que no estemos llegando a extremos. Estamos Sí, hablando sí. de una adolescencia con su normalidad. Entonces, que te responda fuera, que deje de hacer los deberes a tiempo y lo estudie todo en el último segundo, porque como yo soy el más listo, entonces vamos a dejarlo que aprenda de que está aumentando el nivel y donde sacaba un 10, como no estudie, va a sacar un 4. Así de claro. Pero eso tienen que aprenderlo. Y nosotros podemos tirar 24 horas, incluso cuando está durmiendo, como un mantra encima de ella, diciéndole, niño, estudia, que si no vas a suspender. No, o sea, déjalo que se pegue el batacazo. Otra cosa es que ya abandone por completo el estudio y ya tengamos que intervenir, ir a hablar con tutores, clases de refuerzo. Ya estamos hablando de extremos, pero déjalo que aprenda de sus errores. Sí, sí, ahora estoy yo en eso de soltar para que él porque sí, en realidad académicamente rinde bien, o sea, él va bien. Lo que pasa es que como uno sabe que podría ir mejor, entonces tal vez me da la exigencia y yo dije, bueno, voy a soltar, pero sí, cuando lo veo anoche, estaba haciendo un trabajo que pudo haber hecho días anteriores con calma y lo veo yo corriendo, haciendo todo y yo, pero ¿para cuándo es eso? Y me dice, para mañana. Y yo, pero ¿cómo? ¿Y por qué no lo empezó antes? Tuvo tal día y tuvo el otro día y cómo no lo hizo. Y está con el teléfono, con el amigo, los dos haciéndolo al mismo tiempo, hablando, ahí, porque ellos hablan delante de uno, o sea, es normal, yo los estoy oyendo y ellos también me oyen a mí, y yo digo la mamá, o sea, todos ahí nos oímos. Y los dos ahí, dele y dele, trabajando cada uno en su proyecto, al último momento. Entonces yo, Gabriel, estoy respirando profundo. Allá usted, porque algo hecho a última hora no va a salir bien, o sea, no va a salir como debería salir. Y así se fue hoy. Pero sí es parte de ese que en ellos sucede que no logran lo que ya uno aprendió, ¿verdad? Bueno, sabemos que toda la parte frontal del cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años, o sea, todavía ellos viven un estilo de pensamiento que no es el del adulto. Y a veces uno como adulto olvida cómo uno pensaba cuando era adolescente. Entonces en ellos el tema del tiempo yo veo que no lo logran medir, no logran establecer a futuro, son muy concretos todavía y no logran prever cuánto pueden durar haciendo un trabajo o cuánto puede tomarles alguna tarea y de pronto están como desesperados haciendo alguna cosa a última hora, ¿no? Entonces, en esa parte es en la que sí, él está como en el yo puedo, tiene ese asunto como del superhéroe, de yo puedo debatir, yo puedo eso, está en ese nivel está ahorita. Entonces tocará dejarlo que se pegue algunos. Que hasta Superman tiene su kriptonita y al final se puede caer. Sí. Tienen que aprenderlo. Lo que pasa es que nosotros como mamá de Superman queremos estar de trabajo con algo para que cuando se caiga no se haga mucho daño. No, Sí, se va sí. a caer, se va a caer y hay que dejarlo de que se raspe esas rodillas y que aprenda de que las cosas, porque además los errores nos enseñan tanto más que los aciertos. Sí. Ahí yo creo que es interesante es ver en ellos ese proceso de reflexión, ¿no? Cómo ellos lo pueden ir manejando, ¿sí? Cómo lo van manejando, que tienen más capacidad normalmente. Además, es algo que solemos comentar las mamás, de decir, es que yo pensaba que mi hijo no iba a poder, o mira qué frase me ha dicho, o sea, con qué madurez y sensatez me ha hablado, qué maravilla, y al momento siguiente te suelta la pata de banco. Forma parte de su proceso. En las veces que vislumbras el hombre que va o la mujer que va a llegar a ser, y otras que sigues viendo el niño que hay en él.
porque está Hay, en esa etapa. sí, hay otro tema interesante con eso y es en la relación con el hermano. Porque como son muy cercanos, solo se llevan 2 años entre uno y otro, pero en este momento son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, hay momentos en que se llevan, que uno los ve en el sofá y en la sala, acostados, enredados uno con el otro, compartiendo algo que están viendo juntos o qué sé yo, como los más hermanos del mundo. Y llega a los 5 segundos el momento en que el grande dice, ya no lo soporto más, ya no sé qué, y entonces empieza esa división entre los dos, y el pequeño me dice, mami, te juro que yo nunca voy a ser como mi hermano, así como él es tan feo en este momento, como él se está comportando. Yo así no voy a ser. No, porque no tienes ninguno detrás, sino, sí, o sea, no nos engañemos, es ese momento de juego porque tengo esa parte de niño maravillosa, que todos debemos de mimarla y mantenerla. Entonces juego contigo, pero luego recuerdo que yo soy mayor. Si yo soy mayor, ¿qué hago jugando con el pequeñajo de mi hermano? Sí, sí, sí. Entonces, él ha sido, para el pequeño, sí, yo creo que hubo un duelo de haber perdido a su hermano, como al socio de vida de él, de ser pequeñitos, de bañarse juntos, de ir a todo juntos, de ese enganche que tenían. Cuando el grande ya va abriendo su cascaroncito, el pequeño sí lo sufre casi como un duelo. Él pasó triste unos días cuando él decía, pero es que él ya no es el mismo, dice, mami, ¿cómo ha cambiado? Pero él lo sentía como con dolor, ¿cómo ha cambiado mi hermano? Ya no es el mismo de antes. Y ahí sí sentí que el pequeño necesitaba un poco como de apoyo, de compañía, mientras se iba adaptando a todo lo que está viviendo el grande. Es un proceso de cambio que nos afecta a todos, a los hermanos, porque yo, por ejemplo, lo veo, realmente José, ya te he dicho, mi hijo está empezando. Las hermanas, porque se llevan 2 años entre cada uno de ellos, las hermanas son, entre que son chicas y son todavía pequeñas, de vez en cuando dicen, ya no quiere jugar con nosotros porque ha sido un hermano que ha jugado con ellos. De hecho, hace poco una amiga de la mayor, de la mediana en todo caso, estaba con él y decía, José es muy bueno, juega con nosotras, porque está jugando en los videojuegos, y le explicaba cómo se jugaba, y eso dice, mi hermana mayor no hace eso. Digo, a José le quedan 2 días para hacer esto. O sea, el año que viene, con 13 años, no se va a sentar y no va a explicar nada. Ahora, pánico le tengo cuando entren las dos, que se llevan 10 años y 8. Cuando ellas entren en el proceso de adolescencia, os reconozco que le tengo pánico cuando entren las dos niñas y empiecen con peleas de ropas y de salir y comparten habitación. Eso sí, yo creo que va a ser memorable. En mi caso, igual no, igual, fíjate. Pero ese proceso, por ejemplo, la pequeña está muy apegada, juegan juntas todo el día, van de un lado a otro, va a haber un proceso en el cual la mediana le va a pasar como al tuyo mayor, va a buscar su identidad, ya va a pasar de la otra, que enseguida se van a encontrar. ¿Qué es lo que le va a pasar al tuyo? Enseguida se van a encontrar y van a volver a salir juntos y demás. Pero va a haber ahí 2 o 3 años de diferencia en el que el mayor mirará por encima del hombro al pequeño de enano. Si tú eres un niño, Sí, 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 sí. solo le va a faltar, yo soy un hombre, pero va a durar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que estar ahí apoyando al otro, intercediendo a veces. Recuerda que sigue siendo tu hermano. Y tus Sí, amigos son estupendos, maravillosos, pero tu hermano sigue siendo tu hermano. Y ya sé que no lo has olvidado, pero lo has aparcado un poquito. Lo sí, entiendo. ha sido interesante el balance que hay que hacer de atención al uno o al otro, porque algo que nunca me había pasado, que era que compararan como que soy más permisiva con el uno y el otro dice que soy más permisiva con el otro, ¿no? Entonces, y dice, sí, mami, es que usted nunca regaña a Mauricio, o sea, nunca, o el otro, es que usted nunca, ¿no? Entonces me empiezan como yo la paso más difícil que mi hermano, ¿no? Es como lo que me quieren decir.
y a tratar de que ellos entiendan primero que son totalmente distintos uno del otro, entonces necesitan formas distintas de manejarlos. Eso por un lado, y por otro, bueno, que habrán momentos en que yo crea, aunque esté equivocada o no, que alguno necesita en ese momento más apoyo que el otro. Entonces, que también les tocará tener paciencia conmigo en que tomo una decisión lo más diplomática posible, pero que puede verse como la que no fue la que ellos querían, ¿no? Entonces, que es esa parte como de aprender a tolerarnos porque vivimos en familia, ¿no? Y que no somos perfectos y que yo me puedo equivocar o podré querer en cierto momento apoyar a uno o a otro por alguna razón que podríamos conversar y que puede respetarse, ¿no? A pesar de que no se esté de acuerdo con eso, porque puede no estar de acuerdo, pero decido en cierto momento apoyar de cierta manera, porque es digamos, lo que mi intuición me dijo ahí, que tal vez tengo que apoyar al pequeño o que tengo que apoyar al grande, y alguno no estará de acuerdo, pero tendrán que aceptarlo y lo podremos conversar. No, eso es como lo que he tratado de ir haciendo para no volver algo como muy rígido y sobre todo para que ese sentido de rivalidad vaya como limándose poco a poco, ¿no? Que en cierto momento se quiso dar, ya yo siento que ya pasó, pero podría decir que hace un año, sí, hace un año era que y a mí también, y entonces si él le da 10, a mí 10, y se estaban midiendo uno al otro, lo que no había pasado nunca. Mientras eran los dos niños, nunca había pasado. Porque realmente tú reconoces, nosotros como madre reconocemos que el otro ya es mayor y por lo tanto los límites o las normas que les poníamos empiezan a cambiar. Entonces, donde tú decías que a lo mejor tu asignación semanal era de tanto, dice, no, ya es más mayor, va a tener necesidad, va a ser de tanto más, pero tú sigues siendo pequeño, vas a seguir siendo de tanto. Tu horario de recogida, tú no puedes salir solo al parque, tiene que ser conmigo porque todavía es pequeño. Pero el hermano sí puede salir con el grupo. Exacto. Pero el otro no lo entiende. A mí, por ejemplo, me pasa. O sea, las pequeñas me dicen, ¿por qué José sí puede salir solo y a nosotros no nos deja? José va con el grupo de amigos. Yo tiene 12 años, le tengo que dejar un poco de espacio. Vosotras seguís siendo pequeñas. Por lo tanto, sí puedes ir a la casa de la amiga que vive al lado. Pero ya está, al parque sola no vas a ir. Tiene que ser con mamá o con alguna mamá. Tú me dices que va a estar la mamá de eso, yo te acompaño y ahí, y ya está. Es así. Porque no son las mismas normas, porque realmente ha evolucionado. Hasta hace nada erais iguales todos, pero él ha entrado en otra fase en la que tú vas a entrar dentro de X tiempo. Lo veas o no lo veas, con todo el dolor de mi corazón de que voy a perder a mis niños, porque ese dolor siempre lo tenemos las madres. O sea, estamos orgullosas de verlos crecer, de ver que son más altos que nosotros, de ver lo guapísimos que están, de que se afeiten por primera